Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos, bienvenidos y bienvenidas a The Week. Muchos de ustedes ya nos conocen, pero para quienes son nuevos en nuestra audiencia, somos un podcast de periodismo independiente de La Boratica, en el que repasamos y analizamos las noticias más importantes cada semana. Si usted es parte de quienes ya nos escuchan cada semana y ve nuestro contenido en redes sociales, pero aún no se suma a nuestra comunidad de donantes, hágalo, por favor. Lo necesitamos. Puede ingresar a www.patreon.com/La Boratica o puede hacerlo a través de un simple móvil al 8607-6470. Su colaboración, en serio, no les estoy mintiendo, es vital para que podamos mantener viva La Boratica. En el episodio de esta semana hablamos sobre presuntas irregularidades en los sorteos de la Junta de Protección Social, sobre el exministro Luis Amador y su participación en la polémica contratación de MECO, la protesta de especialistas en la Caja y los infames créditos gota a gota. Iniciemos. Es muy probable que usted haya escuchado sobre los créditos gota a gota, pero si no lo ha hecho, le explicamos de forma breve. Son préstamos informales que, por lo general, se ofrecen en la calle a través de personas que prometen dinero de forma inmediata, sin requisitos como fiadores, récord crediticio u otros, pero con tasas de interés muy altas y a cambio de pagos diarios. Si la persona que recibió el crédito se atrasa con los pagos, le imponen multas que se convierten en una bola de nieve que termina aplastando a la persona deudora. Además, si no paga, recibe amenazas como esta. Vea, ¿cómo hacemos para con esa plata que que usted está debiendo, mi compadre? Ocupamos que se ponga a hacerlo con la platica, mierda. Y que cómo sale el estilo del hombre. En algunos casos, las amenazas se hacen realidad y terminan asesinando al deudor o a su familia. Por ejemplo, en agosto de 2023, 5 personas dedicadas a dar préstamos gota a gota fueron condenados a penas de entre 20 y 25 años de prisión por asesinar en octubre de 2018 a Jason Quesada, un chofer de Uber que solicitó un préstamo por 500,000 colones y no lo pudo pagar. Esto que van a escuchar fue parte de lo que dijo el juez José Alejandro Piedra. Don Jason cayó en mora, no pudo asumir esa obligación dineraria y ante la mora pues comenzó a recibir amenazas y reclamos del grupo para que pagara, ideándose así pues un plan delictivo para acabar con su vida. Él no es un caso aislado. Solo en 2022 el organismo de investigación judicial recibió 700 denuncias de personas que optaron por créditos gota a gota y terminaron bajo amenaza y extorsión. 2 personas que han pasado por este tipo de extorsiones conversaron con nosotros. A la persona que van a escuchar le vamos a llamar Arturo. No es su nombre real, usamos uno inventado por seguridad. Él dice que se vio en la necesidad de tomar un crédito gota a gota por los requisitos que exigen las entidades financieras formales. Lo que nos lleva a pedir un préstamo de ese tipo es la situación que sufrimos nosotros como pequeños empresarios acá en nuestro país. Dolorosamente nos vamos a solicitar algún crédito a un banco y nos piden cualquier cantidad de requisitos para al final decirnos que no calificamos. En realidad uno se siente frustrado, se siente uno como que la ayuda directa de nuestros sistemas es para los grandes, a nosotros los pequeños nos arrinconan. El gran atractivo de los prestamistas gota a gota es que entregan el dinero de inmediato, solo piden una copia de la cédula y listo. La situación es que ellos andan con el dinero en las bolsas. Si a usted lo que le piden es nada más, deme esto, nada más una copia de la cédula y punto, y ahí mismo le entregan el dinero. No obstante, esa facilidad con que entregan el dinero esconde un alto costo que incluye excesivos intereses, amenazas, extorsiones y violencia. El interés es del 20% por mes, ¿ya? Por ponerle un ejemplo, yo le pido 100,000 colones y al mes uno les tiene que devolver 120,000. Eso, digamos, ellos le ponen a uno 2 opciones. Una, si uno quiere que el sistema gota a gota, me imagino que es todos los días una cuota, y también el otro sistema que es por semana. El mío es el día a día.
Otra característica de este tipo de préstamos es que solo entregan montos pequeños. Acá no hay cifras millonarias. Se trata de 100.000, 200.000 colones, tal vez un poquito más, pero siempre montos bajos. Eso permite llegar a más personas y explica por qué tantas caen en esas redes. Hace poquito, hablemos de un mes, 2 meses, se me puso bastante difícil la situación y anduve por ahí un poco crítico en la parte económica, pero yo iba ahí, como dicen, sorteando. La verdad que a veces le daba a uno y al otro le decía que me diera un chancecito, y iba y le daba al otro, y así me lo fui llevando. Sí, soy consciente de que yo pasaba bastante estresado por las situaciones que uno ha escuchado. Al final, Arturo tuvo que acudir a sus hijos para salir de apuros con los prestamistas. El caso de Ana, nombre también ficticio, es un poco más grave. Ella tenía problemas económicos y encontró anuncios en redes sociales en los que se decía que se prestaba dinero con solo la cédula. Yo me metí al Facebook y encontré X empresas donde decía te prestamos solo con la cédula, ¿verdad? Obviamente al estar uno endeudado, digámosle, o moroso, que no puede sacar préstamos en el banco ni en otras entidades, pues obviamente uno opta por un préstamo. Al principio te pintan todo muy bonito, vas cobrando, pero si te atrasas te empiezan a amenazar. Y esas amenazas son muy fuertes, te tratan muy mal, te denigran como persona, te tratan, pero verdad, increíblemente mal. Otra característica de estos prestamistas es que exigen pagos en efectivo y hay poca transparencia sobre los saldos. Había uno que nunca me baja la cuenta, es más, no me ha bajado la cuenta, porque el asunto es que vienen y mira que vamos a llegar, que no puedes hacerlo por medio del SIMPE, que todo tiene que ser personal, si no tiene tanto, vamos a llegar a volar bala. En un intento por acabar con este problema, días atrás, los diputados aprobaron un proyecto de ley para imponer penas de entre 4 y 15 años para las personas que presten dinero gota a gota. La iniciativa pretende acabar con una modalidad de préstamo que no solo ahoga a personas de bajos recursos, sino que sirve a grupos criminales para lavar dinero que proviene de venta de drogas u otras actividades ilícitas. La iniciativa fue presentada por la diputada Gloria Navas y por el legislador Gilbert Jiménez. En primer debate tuvo el apoyo de 40 congresistas y está pendiente su aprobación en segundo debate. Hay que ver cómo funciona la aplicación de esta ley, pues los prestamistas gota a gota operan en la informalidad, en las sombras, ofrecen el dinero en esquinas, a la salida de pulperías o licoreras y sus armas principales son la amenaza y el anonimato. Es probable que quienes sufran violencia por este tipo de hechos teman denunciar. El proyecto de ley aprobado establece sanciones de 4 a 8 años de prisión contra las personas que amenacen o intimiden de forma directa e indirecta para cobrar dinero a deudores o sus familiares. También fija penas de entre 5 y 10 años cuando la amenaza sea contra un menor de edad, adulto mayor o persona vulnerable. Por último, si se considera que la amenaza o intimidación es hecha por una organización criminal, las penas oscilan entre 8 y 15 años de prisión. La fracción de Frente Amplio denunció ante la Contraloría General de la República posibles ilegalidades en algunas contrataciones que ha hecho la Junta de Protección Social. Según el documento de denuncia, se observa un posible modus operandi por parte de la Junta en la que procuran evitar los procedimientos y los principios de la contratación pública, recurriendo a mecanismos de excepción, los cuales se han visto en proyectos en el pasado que no han logrado sostener por irregularidades. Este gobierno intentando saltarse la ley de contratación pública. ¿Les suena familiar? Este caso se divide en dos partes. Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, nos explica la primera. Lo que ocurre es que la Junta de Protección Social, que quiere básicamente de dos sistemas, con toda la complejidad que eso significa, tanto para la venta de lotería tradicional mediante la web, ¿verdad? Y también otra plataforma para los juegos en línea, que no son lotería tradicional, ¿verdad? Eso lo viene ejecutando hasta el momento la Junta de Protección Social a través de dos contratos. Esos contratos van a vencerse, uno en mayo y otro en agosto de este año. Y por tanto, lo normal sería que para darle continuidad a esas plataformas y el desarrollo de las mismas y la gestión de las mismas,
se realicen los debidos procesos de contratación. Se trata de unos servicios que cuestan una buena cantidad de plata y por tanto son contrataciones por montos muy elevados. Ciertamente lo que implicaría eso es que esos montos requerirían de un proceso de licitación común y corriente que implique un concurso, etcétera. Lo que nos hemos encontrado con información que nos ha llegado a nuestras manos es que la Junta de Protección Social está realizando las contrataciones por vías de excepción. Y la forma en que han hecho eso es interesante, por decirlo bonito. Resulta que el monto de contrataciones es tan grande que en esos casos la ley exige hacerlo por licitación pública. ¿Pero qué hizo la Junta? Decidió fragmentar todo y hacerlo por contratos más pequeños, de forma que ahora sí se pudiera hacer por las excepciones que prevé la ley de contratación pública. La segunda parte de este caso es que la Junta tenía una empresa con la que estaba trabajando ahí X otro proyecto, por demanda, o sea, por horas que se le vayan pidiendo de trabajo, pero decidió darle un contrato a esa empresa para este proyecto. ¿Pero qué tiene eso de malo? Lo que hizo la Junta de Protección Social para efectos de esas plataformas fue básicamente decir, ya tenemos ese contrato, aunque era para otra cosa, lo que vamos es ampliar la cantidad de horas que le vamos a pagar a esta empresa en el marco del contrato que ya existía, aunque sea para otra cosa, y vamos entonces a pagarle a esta empresa, ampliando la cantidad de horas del servicio. El tema ahí es que la cuantía por la cual se amplía ese contrato es suficientemente grande como para que en términos legales fuese necesario un proceso de licitación, pero aquí no se hace, sino que lo que hacen es, en lugar de sacar a licitación ese servicio, agarran a una empresa que ya tenía un contrato con la Junta de Protección Social y simplemente amplían la cantidad de horas en el marco de ese contrato, lo que en principio, en buena lid, debió haber pasado por un proceso de concurso, pero no ocurrió eso. Y como si fuera poco, esta misma semana la Junta sacó otra ampliación de ese contrato en SICOP por más de $500 millones. Una de las consecuencias de todo este desmadre que se tiene en la Junta, además de las posibles anomalías usando procesos de contratación excepcionales en vez de licitaciones, es que la misma Junta prevé pérdidas de unos 1.600 millones de colones, porque va a eliminar puntos de venta de estos juegos electrónicos. Y acá importa muy poco la Junta, digamos como tal, sino que el dinero que recoge la institución con sus juegos ayudan a financiar muchísimos programas sociales que benefician a personas de bajos recursos. Yo honestamente no sé por qué este gobierno está tomando algo que funcionaba relativamente bien, que dejaba relativamente buena plata, y lo está desbaratando todo, provocándole pérdidas y metiendo mano en contrataciones públicas. Sin duda alguna le seguiremos la pista a este tema y les contaremos en qué termina ese famoso proyecto. Hay una buena noticia que a mí honestamente se me fue contarles semanas atrás, pero quiero hacerlo. Estados Unidos eligió a Costa Rica como el primer aliado estratégico para tener un centro o un hub para la creación de semiconductores. Les cuento un poco. Hace un tiempo se aprobó en la UNAI una ley de chips y ciencia que busca que ese país deje de importar tantos semiconductores de Taiwán, y con el pleito que se tienen los gringos con China, quieren empezar a fabricarlos más cerca de Estados Unidos. Es ahí donde entraría Costa Rica. Hace unas semanas estuvo en el país la secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, quien se hizo acompañar de toda una delegación del sector empresarial de ese país. Su visita traía la formalización de una hoja de ruta enfocada, según el gobierno costarricense, en el talento, incentivos, atracción de inversión y mejora regulatoria, para que Costa Rica se convierta en el país de la región para la creación de semiconductores. Por si no lo saben, un semiconductor es un componente tecnológico que está básicamente en todos los dispositivos electrónicos que tenemos, desde celulares hasta televisores, pasando por tabletas, todo lo que se puede imaginar. La ley estadounidense liberó unos $52.700 millones en subvenciones y creó un fondo de otros $500 millones asignados para impulsar la fabricación y la investigación a distribuir entre socios estratégicos en los próximos 5 años. Y Costa Rica es ya uno de esos socios que recibirán fondos a partir de este mismo año. Eso es una buena noticia.
Costa Rica tiene las condiciones necesarias para consolidarse como un destino regional confiable y seguro para este tipo de inversión, ayudando a mitigar las vulnerabilidades en la cadena de suministro global. Por eso traemos respuestas concretas, dijo el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. El presidente Chávez firmó un decreto ejecutivo que declara la industria de semiconductores de interés público, lo cual ayudará también a impulsar proyectos en estas áreas. La hoja de ruta presentada por el gobierno se enfocará en áreas como el talento, o sea, capacitar a personas que respondan a las necesidades de la industria como diseño, ensamble, pruebas, etc. Incentivos, que se enfocará en modernizar los incentivos que Costa Rica ofrece para la inversión extranjera directa. Y mejora regulatoria, que se enfocará en adaptar trámites o leyes ligadas al comercio exterior, Ministerio de Salud, migratorios y otros. Sin duda, esta es una buena noticia, pero también trae mucha responsabilidad para nuestro país y para nuestras autoridades. Ojalá puedan tomar buenas decisiones, capacitar personas, mejorar las leyes protegiendo siempre a la persona trabajadora para que Costa Rica realmente reciba mucha inversión, genere empleo y en serio crezca económicamente con esta industria. La semana pasada les informamos de la protesta de especialistas médicos en la Caja Costarricense del Seguro Social. Desde el 1 de abril, la mayoría se niega a realizar horas extra y guardias como medida de presión por un mejor salario base y mejores condiciones en general. Según datos de la Caja, en promedio, los 3.000 médicos especialistas ganan 2.250.000 colones por mes como salario base, digamos. A esa suma se le deben agregar guardias, extras y otras cosas. Sin embargo, algunos especialistas ganan menos del promedio por tener poco tiempo en la Caja y otros entraron con las condiciones de la Ley de Empleo Público nueva. Ese segundo grupo tiene un salario global provisional, el cual ascendía a 1,4 millones. Antes de que iniciaran la protesta, la Junta Directiva pasó el salario global provisional a 1,8 millones, pero esa cifra no se ajusta a las pretensiones del gremio. Además, el 5 de abril pasado, la Junta Directiva de la Caja decidió aumentar el salario base de los 7.220 médicos de la entidad en un 10,16%. Esa medida solo aplica para quienes ingresaron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público nueva, en marzo de 2023. Esa decisión fue un avance, pero fue insuficiente para solucionar el conflicto y desmovilizar la protesta. Es importante mencionar que ese aumento de salario fue aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra. Los que apoyaron el alza fueron los 3 representantes del sector social y los 3 representantes de los patronos, mientras que Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, y los otros 2 representantes del Poder Ejecutivo votaron en contra. Ese aspecto es importante porque desde que inició la protesta, Esquivel y el gobierno han demostrado resistencia para negociar con el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas y otras organizaciones gremiales. Incluso el miércoles pasado, en el show semanal, Rodrigo Chávez, presidente de la República, reiteró que no negociaban bajo amenazas. Lo que sí no se vale es tomar de rehenes. No estoy diciendo que todos los médicos lo hagan. Estos dirigentes sindicales quieren tomar de rehenes a la población de costarricense y decir, o me paga lo que yo considero, o dejamos de atenderlos. ¿Quién negocia con los que toman rehenes? Nadie racionalmente. Además de comparar a los médicos especialistas que se unieron a la protesta con secuestradores, lo cual ya es bastante fuerte, lanzó la siguiente afirmación. Y no vamos a negociar con un revólver en la cabeza sobre la salud de personas en este país que necesitan atención médica. Pero la matonada duró muy poco. El mismo miércoles por la noche, la Caja Costarricense de Seguro Social alcanzó un acuerdo con el gremio y la Junta Directiva aprobó una serie de medidas para que los médicos especialistas volvieran a realizar horas extras y guardias. Adivinen qué, los 3 representantes del gobierno en la Junta Directiva votaron a favor. De ahí, no era que no negociaban con secuestradores, no era que no negociaban con una pistola en la cabeza. Acá hay 2 opciones. Marta Esquivel se le rebeló al presidente y negoció con los médicos especialistas contra la voluntad de Chávez, o la palabra del presidente no tiene ningún valor. En este punto, cualquiera de las 2 cosas podría ser posible. Ojo, quizá esa votación podría costarle el puesto a doña Marta Esquivel.
El tiempo nos dará la respuesta. Pero vamos a la parte importante. ¿Qué acordó la caja con los médicos para que finalizaran la protesta? Uno de los puntos más importantes es que la entidad deberá definir en 3 meses máximo una política para evitar la fuga de especialistas. Eso es vital, pues la salida de este tipo de profesionales debilita los servicios de salud públicos, aumenta las listas de espera y pone en riesgo miles de vidas cada año. También se comprometieron a definir en un plazo de 2 meses un salario global definitivo para los médicos especialistas, mejorar las áreas de descanso, flexibilizar las jornadas y valorar la firma de una póliza de responsabilidad civil. El capítulo pendiente es: ¿podrá la caja cumplir con los reclamos? ¿Volverán los especialistas a renunciar a las horas extras si no se les cumplen? ¿Otros gremios como personas enfermeras o asistentes de pacientes imitarán la protesta para conseguir mejores salarios? Daremos seguimiento a este tema. Han pasado 4 semanas desde que Luis Amador Jiménez, exministro de Obras Públicas y Transportes, salió del país a toda prisa luego de ser acusado por el presidente Chávez de hacer un contrato a la medida de MECO para la reparación del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia. 4 semanas y 2 pésimas entrevistas de medios de comunicación. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Cómo olvidar aquella mañana? Luis Amador ingresaba con 3 maletas al aeropuerto Juan Santamaría, evitando las preguntas de la prensa para volver a Canadá. Él lo llamó un autoexilio. Necesitaba huir de los tentáculos del mal, dijo en un video divulgado por su asesora de prensa. Pero las cosas no salieron como Amador lo esperaba. Ya sabemos que varios agentes del organismo de investigación judicial lo detuvieron en la terminal aérea para decomisarle su reloj inteligente, su celular inteligente, su computadora y su tableta. Otra cosa que ha salido un poco mal para Amador es que los funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Aviación Civil han empezado a declarar frente a los diputados sobre la participación de Amador en la polémica contratación. El pasado 3 de abril, Fernando Naranjo, exdirector general de Aviación Civil, expresó bajo juramento que Amador ordenó continuar con la contratación a pesar de que un informe técnico descartó que los daños en la pista de aterrizaje tuvieran relación con la tormenta tropical Bonnie, la cual afectó al país en julio de 2022 y en la que se basaron para hacer el decreto. Ese asunto es muy importante porque, recordemos, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, firmaron ese decreto ejecutivo que permitió contratar la obra a través de mecanismos de emergencia. En ese documento, Chávez y Díaz señalaron que la tormenta dañó la pista y que eso justificaba que se atendiera de forma urgente, con procedimientos, otra vez, excepcionales y brincándose la fiscalización previa de la Contraloría General de la República. El exdirector general de Aviación Civil aseguró que él le informó a Amador que técnicos de esa entidad afirmaban que no existía nexo entre la tormenta y los daños en la pista. Se refiere al oficio firmado por 7 funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil. Al este oficio plantear interrogantes de nivel técnico de ingeniería civil, siguiendo el principio de unidad de mando, informé al ministro el 18 de agosto del 2023 sobre el oficio en cuestión y a partir de ahí, ¿qué sucedió después? Ya no es de mi conocimiento. En otras palabras, Amador sabía desde agosto de 2023 que no existía nexo causal entre la tormenta y los daños en la pista, requisito fundamental exigido por la ley para poder invertir fondos de emergencia en una obra. Además, el pasado 8 de abril, los ingenieros de la Unidad de Aeronáutica de Aviación Civil denunciaron presiones de Amador y Naranjo para que se estableciera una relación entre la tormenta y las averías de la pista. La investigación en la Asamblea Legislativa continuará en las próximas semanas y, sin duda, tendrá implicaciones políticas y judiciales tal vez, pues este asunto también avanza en el Ministerio Público, en una causa en la que también están incluidos el presidente de la República y la ministra de la Presidencia. Y hablando del presidente, el miércoles 10 de abril, por primera vez, intentó lavarse las manos con respecto a la firma del decreto ejecutivo. El mandatario afirma que Naranjo y otras autoridades fueron quienes propusieron atender el problema a través de un mecanismo de emergencia. Cuando este señor, a quien yo destituí por las razones ya conocidas, ellos vinieron a proponerme, él incluido,
Yo no vi las declaraciones, pero él incluido, diciendo que había mérito, tanto técnico como urgencia nacional y país, de hacerlo por un decreto de emergencia, modificación del decreto de ejercencia Boni. Yo les pregunté, ¿es técnicamente correcto? Sí, señor. Pero él incluido, él nunca dijo que no en esa reunión. Eso es lo que yo sé. Fue un equipo grande que vinieron. Cuando usted va a ver al presidente de la República en este gobierno, usted va con propuestas específicas, propuestas consensuadas en el equipo, a decir, presidente, ¿va o no va? Ese informe yo no lo conozco, me sorprende porque don Fernando estuvo en la reunión y nunca dijo, esta boca es mía. El presidente culpando a otras personas. Vaya novedad. Mientras arde el rancho en Costa Rica, en Canadá, el exministro Amador da entrevistas a periodistas amigos. De esas entrevistas hay poco que rescatar. Quizá lo único importante es que ya no está tan seguro de ser candidato presidencial en 2026. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 8 al 12 de abril en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica, pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente, pero lo más importante que pueden hacer, en serio, lo necesitamos, es apoyarnos con su financiamiento, www.patreon.com/lauratica o a través de un simple móvil al 8607-6470. Chao.